Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Lojilla. Hoy tenemos un invitado especial, amigo. De hace mucho tiempo. La última vez que entrevisté yo a Atilio fue en el 2008-2009. Así es. En Argentina. Tenemos a Atilio Borón. Hoy vamos a hacer un programa especial. Atilio, quiero ponerte, empezandito, primero vamos a hablar de este libro. Se llama El hechicero de la tribu, Vargas Llosa del liberalismo en América Latina. Háblame algo de él. Bueno, ese libro lo que trata de hacer, lo muestro así a la cámara que lo pueda tomar, es desmontar todo el aparato de mentiras, falacias y medias verdades que Vargas Llosa día a día ha venido diseminando por toda América Latina y atacando a los gobiernos progresistas, atacando al comandante Chávez, a Fidel, a Correa, a Evo, ¿no es cierto? Y en este último libro de él, que se llama La llamada de la tribu, él presenta lo que sería su basamento teórico, ¿verdad? Que realmente es de una tremenda endeblez, y entonces yo lo que hago es, capítulo tras capítulo, analizar qué es lo que él dice, cómo lo dice, cuáles son los fundamentos, y realmente cuando tú le pones así la lupa y miras bien, bien a fondo, en realidad esto es puro humo, no tiene absolutamente nada, pero con una enorme eficacia propagandística. Es el gran publicista de la derecha a nivel no solamente latinoamericano, sino inclusive en Europa, especialmente en España, en Portugal. La palabra de él es muy, muy importante. Entonces he tratado de hacer justamente una crítica a fondo de ese libro. Una pregunta, ¿tiene analogía en algo o algo que ver, digo, la forma en que lo que está haciendo Vargas Llosa con Fukuyama, creo que era con Fukuyama, sí. Sí, lo que pasa es que Fukuyama escribía para un público académico. Okay. Vargas Llosa es mucho más peligroso, porque Vargas Llosa te escribe para millones y millones de personas. A ver, el libro de Fukuyama habrá vendido 5.000 copias en el medio académico norteamericano, nada más. Escribe Vargas Llosa, lo publica El País, La Nación, El Mercurio, publica toda, acá se publica en Venezuela, o sea que tiene un público de millones de personas. Es realmente, ahora se está de moda usar la palabra influencer, ¿no? Bueno, es un super influencer a escala continental y el gran difusor del pensamiento de la derecha y el articulador de los ataques contra estos gobiernos de izquierda y progresistas que hemos tenido en América Latina. Por eso me parece importante salir a demostrar, digamos, la falta de razonabilidad y la falta de evidencia empírica detrás de cada una de las cosas que él dice. Por ejemplo, para no hablar del libro, porque no es el objetivo de este programa, al fin y al cabo dice, bueno, el capitalismo es una sociedad abierta, dice, lo que tenemos que garantizar es que haya educación gratuita para los chicos pobres y los otros, bueno, los privados que se las arreglen por su cuenta, pero no te dicen una palabra que con las políticas del Fondo Monetario Internacional, países como Argentina, Chile, Brasil, México, no pueden dar educación gratuita a los chicos pobres y que los presupuestos de educación... O sea, son todas falacias, pero él es un gran escritor, ¿verdad? Alguna gente me ha dicho, no, pero pega de que es un escritor de cuarta. No. Es un gran escritor, Pero él tiene una frase que dijo en algún momento que a mí me impresionó mucho, dijo, un escritor es alguien especializado en decir mentiras que parezcan verdades. Y entonces yo dije, eso él lo usa no solo para la ficción, sino para cuando hace un ensayo sociopolítico como el del libro ese, La llamada de la tribu, y por eso me sentí, digamos, motivado para, bueno, vamos a polemizar con este hombre. Vamos a ver qué pasa. Una pregunta, ¿eso tiene que ver también con la justificación de la derechización, por ejemplo, de Brasil, Argentina? Sí, claro, es el gran argumento. Por ejemplo, él dice que países como la Argentina, como Brasil, fueron arruinados por las experiencias que ellos llaman populistas o colectivistas, ¿no es cierto? Anulan la historia. Totalmente. O sea, estamos hablando de olvidar todo lo que pasó con el corralito en Argentina. No, de eso ni se habla de eso, es toda una visión romántica. La Argentina era una maravilla hasta que llegó el peronismo y después, cuando vino el kirchnerismo, que le dio la puntilla final. Para Venezuela era la Arabia Saudita de América Latina, llegó Chávez, arruinó todo y produjo esto que él considera, ¿no es cierto? Dice, la debacle total de Venezuela, Ecuador era un país próspero, lleno de promesas, vino Correa, arruinó todo y así sucedió. Bueno, Cuba, por supuesto. Y luego la judicialización en contra de quienes estuvieron, en contra de Lula, en contra de Cristina, en contra de Rafael. Y en contra de Jorge Glass. Oye, yo siempre digo, no nos olvidemos, Lula está preso, pero Jorge Glass también está preso, el vicepresidente de Correa. Y no hay una sola prueba, ni en contra de Lula,
Lula ni en contra de Jorge Glass. Pero ya como dijo el juez Moro en Brasil, no hacen falta pruebas para condenar a la persona. Fíjate, la sentencia de Moro es, no tenemos la evidencia, pero yo tengo la convicción de que este hombre recibió una coima, un soborno, no sé cómo le dicen acá en Venezuela, pero y por lo tanto lo condeno a 5 años y medio de prisión. Fíjate, te condenan por la convicción del juez, como en la época de la Inquisición, en donde el arzobispo, el obispo te condenaba porque no tenía prueba ninguna, te torturaban de qué prueba te iban a sacar, pero él tenía la convicción de que tú estabas poseído por el maligno, por el demonio, y por lo tanto te mandaba a la hoguera. Bueno, así hemos retrocedido. Y él justifica todo esto. ¿Sabes que mi viejo decía que eso tiene que ver muchísimo con el calvinismo de los norteamericanos? Sí. Y aparte de eso, ellos necesitan, ahora mismo, yo digo que todos estos gobiernos son endebles. Totalmente. Tienen el poder judicial, tienen el poder en sus manos, pero son endebles. Los pueblos, el poder sobre el pueblo no lo tienen. No, ninguno. Y esto es interesante, porque ahí abrís una discusión muy interesante sobre qué significa hoy tomar el poder en América Latina, ¿verdad? Y yo creo que uno de los problemas que hemos tenido ha sido que llegamos a los gobiernos, pero el poder está más allá de los gobiernos. Exacto. Hoy en día, digamos, una fuerza que aspira a tomar el poder, por ejemplo, en Brasil o en Argentina, tiene que plantearse una tarea de reestructuración desde la base del Poder Judicial, que está en un proceso de corrupción insalvable. Insalvable. El caso de Brasil, y fíjate que es uno, pero Argentina estamos todos en libertad condicional, porque en este momento cualquiera está en prisión preventiva. Te lo ponen 3 años en prisión preventiva mientras buscan las pruebas, Mario, mientras buscan las pruebas, o sea, se invierte todo. Antes se presumía tu inocencia, ahora se presume tu culpabilidad y te mandan a la cárcel, y luego buscan las pruebas, y si no las encuentran, las fabrican. Entonces, tienes que resolver el tema del Poder Judicial, tienes que producir una profunda redemocratización del sistema mediático. Se acabó eso, yo les advierto a los amigos de los grandes diarios de América Latina, prepárense, porque vamos a volver, y cuando volvamos no vamos a tener ninguna de las contemplaciones que hemos tenido en el pasado. En el caso de Argentina, una ley discutida 5 años y medio, a nivel popular, la única ley discutida así en la historia argentina, aprobada casi por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, y después te empiezan a salir fiscales o jueces de pequeñas ciudades del interior del país estableciendo amparos para impedir una ley de ese tipo, y finalmente lo lograron hasta que llegó Macri. Bueno, pues nunca más va a volver a ocurrir. Cuando volvamos, eso lo vamos a resolver de un plumazo. ¿Por qué? Porque si no democratizamos el sistema de medios, no hay democracia política que funcione.